Nuestra presencia aquí es por parte del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona. Mi nombre es Andreu Martínez, soy miembro de Junta. Y Josep María viene como compañero de profesión y ¿por qué se lo pedimos? Muy brevemente, primero agradecerle al Fórum de Refrigeración, Calefacción y Climatización que se está realizando esta invitación y en particular a Josep María Nacenta. Por lo que he podido ver de las dos jornadas, esta que ya tenéis prácticamente finalizada y la que os queda, son jornadas muy técnicas en las cuales fabricantes, tecnologías, etcétera, os han ido dando pues feedback con respecto a la tecnología. A mí, por lo que he podido ver también la conferencia de José María, lo que va a hacer será algo distinta por lo que habéis podido ver hasta ahora. Por una consideración muy breve, y es que al final la figura del ingeniero como integrador de conocimiento y tecnología es fundamental. Por ello, dejadme que presente a José María y ya finalizo. Josep María Milián es director general de Milián Associats. Está especializado en ahorro y eficiencia energética, es ingeniero técnico industrial, colegiado de nuestra institución. Ha participado en diferentes proyectos emblemáticos, como puede ser el Palau Sant Jordi, el edificio Caja Madrid, Cosmo Caixa, el Hospital de Santa Creu i Sant Pau, la estación de Barcelona Sants, todos en la ciudad de Barcelona. Y las innovaciones siempre han estado presentes en todos los proyectos que ha realizado. Yo sé que José María de tanto en tanto le vamos pidiendo que nos explique sus proyectos porque realmente son muy interesantes. Aparte de eso, proyectos fuera de lo que es el ámbito territorial de Barcelona y Cataluña, el Palacio de Congresos de Girona, el de Maspalomas en Gran Canaria o el Palacio de Congresos de Tenerife Sur, por lo cual se le otorgó el premio del Colegio de Arquitectos de Canarias. A ver, quiero glosar la figura de José María porque creo que es un placer siempre que nos pueda explicar los proyectos que ha hecho. Y en concreto, hoy nos va a presentar el proyecto de climatización de las drasanas del Museo Marítimo de Barcelona a través de un modelo, sistema o innovación tecnológica de los sistemas de clase A que está implantando. Gracias, José María. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo hacemos en castellano. El tema que voy a presentar hoy es una curiosidad, como otros proyectos que hemos hecho, en el que siempre hay un reto, de forma de que tenemos un gran espacio, que son las Drasanes Reals de Barcelona, del Museu Marítim, y que es el edificio que no es eclesiástico, no es de la Iglesia, que es civil, un edificio del siglo XI más importante de Cataluña. Ha tenido pues mucha historia porque se destruyeron, se rehabilitaron. En la pasada guerra civil pues prácticamente solamente quedaron las columnas, pero se ha ido rehabilitando para buscar siempre la imagen histórica de las drasanas donde se construían pues las naves que después fueron a diferentes sitios hasta Sudamérica, ¿no? El tema del reto arquitectónico era de que no se tenían que ver las instalaciones, por lo tanto no se podían poner conductos, no se pueden poner equipos y tiene que dársele valor a la arquitectura del siglo XI que se ha reconstruido, pero que muchos pilares son auténticos de aquella época. Por lo tanto, la solución era pues, buscar imaginativamente un sistema de climatización, unas instalaciones que también hemos diseñado eléctricas, de que tuviesen unos caminos, de que no se viese nada en el ambiente, y por lo tanto se ha creado una piel que es la copia del edificio histórico, que evidentemente se ha mejorado porque la cubierta se ha hecho nueva y se ha puesto 8 centímetros de aislamiento para mejorar la calidad térmica interior y las pérdidas, y después todo lo demás se ha ocultado debajo de pavimento, como veremos con la arquitectura. No,
además, ha coincidido de que este proyecto lo hicimos justamente a principios a finales del 2010, y a principios del 2011 se entregó a la Diputación, que es la promotora de este edificio, y entonces intentamos también complementar la solución de climatización con la eficiencia energética, o sea, buscando una solución que en su momento pueda ser certificada como clase A. En esta directiva que ha salido publicada en el 2010, pues se recomienda que las instalaciones de los edificios existentes, como puede ser este, pues que se certifiquen como mínimo las instalaciones, dado que el edificio es el que es, difícilmente se pueden añadir más aislamientos, pero la Comunidad Europea, dado de que en este momento la construcción está muy parada, pues lo que tenemos que mejorar son las instalaciones de los edificios existentes, de forma de que si nosotros podemos sustituir los equipos antiguos con gases refrigerantes ya pasados de moda o prohibidos, poniendo equipos de nueva generación, pidamos que esos equipos tengan clase A, por lo menos, porque ya existen en el mercado. Y en el mercado, en este momento, en toda Europa, existen climatizadores clase A certificados, existen también incluso unidades terminales, existen equipos de enfriadoras que ya Euroven pues certifica, les da el nivel de si son clase A o no. Por lo tanto, nosotros aquí lo que hicimos en el proyecto es buscar que todos los componentes fuesen clase A. Evidentemente, topamos con la administración, como pasa muchas veces, y que dicen, esto no está previsto. IDAE de Madrid nos hay que certificar el edificio. ICAEN dice, no, IDAE de Madrid dice que hay que certificar el edificio. Digo, bueno, pero la normativa europea que tenemos aquí dice que si no se puede el edificio, que por lo menos se certifiquen las instalaciones. Por lo tanto, y automáticamente los edificios de pública concurrencia, dentro del año que viene, porque esto ya ha salido también en un decreto, dentro de un año prácticamente tendrán que tener un cartel diciendo qué eficiencia energética tiene este edificio de pública concurrencia. O sea, imaginemos que el Corte Inglés querrá tener clase A en la entrada. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Pues modificar las instalaciones y, evidentemente, modificar lo que haga falta para conseguir esto. Pero en el sector nuestro de instalaciones, en este momento existen todos los componentes para poder hacer clase A. Y por lo tanto, esto es demasiado sensible. Bueno, no, aquí no sé. En la misma directiva dice que el técnico competente, que en este caso es el ingeniero, no es el arquitecto, pero aquí también hay un tema de competencias, porque el IDAE de Madrid siempre ha dependido del Ministerio de la Vivienda y, por lo tanto, todo tema de certificación pasa por los arquitectos. En el tema de la certificación, cuando es solamente instalaciones, son los ingenieros. Y ahí es donde tenemos que hacer el hincapié. Y, evidentemente, si no nos dejan certificar, lo que sí podemos hacer es decir, dictaminamos que este sistema, porque un dictamen lo puede hacer un ingeniero perfectamente, dictaminamos que este sistema es clase A porque todos los componentes que hay son clase A. Y mejor no puede ser, porque claro, no hay en el mercado otro equipo que sea de eficiencia superior. Entonces, aquí ahora vamos a repasar un poco el proyecto. Aquí veremos de que se ve pues, las diferentes naves, que hay varias naves, donde la estructura se mantiene y aparece un poste donde allí se incorporan todas las instalaciones que va a necesitar esta sala museística. El poste sostiene la iluminación directa, indirecta, el detector de prevención de incendios, la megafonía, el sistema de videovigilancia, la señalización para incendios,
la sonda de temperatura, y después vemos que hay unas galerías debajo del pavimento donde hay la distribución eléctrica, y después veremos también la distribución de conductos que van totalmente enterrados. Hay en una parte donde vemos allí el colector de suelo radiante, se ha creado un módulo que es como una especie de banco donde todos los cuadros eléctricos, los colectores de suelo radiante y todos los elementos van integrados en este equipo, que es, podríamos decir, el único que interfiere dentro de la sala, aparte del poste. Vale, ahora ya lo hemos cogido. La red de conductos, aquí se ve perfectamente, son conductos de plástico de diámetro 500 milímetros, donde se han diseñado por reganancia estática, siempre tienen el mismo diámetro, y advierto que el RITE nuevo va a dar valor a la reganancia estática, puesto que supone una pérdida de carga inferior, por lo tanto que esto se valora, y nosotros ya siempre lo hemos hecho así, el conducto siempre es de la misma medida, y después para el control de las condiciones térmicas tenemos en cada arqueta una salida con un elemento de varicontrol, con su control de presión y su modulación en función de las necesidades de temperatura. El sistema es básicamente todo el exterior, puesto que es un museo y tendrá una ocupación importante, y lo que se hace es, tal como se ha dicho aquí, hay un control también de contaminación interior de los ppm de CO2 que se regula de un máximo de caudal a un mínimo en función de la ocupación. Pero es un sistema 100% todo aire y 100% siempre aire exterior, puesto que la ocupación será importante. Yo desde que empecé con el aire acondicionado, para mí la prioridad es el aire, después el agua y gas refrigerante en la caja más pequeña. Esto, por ejemplo, ahora en el edificio de Caja Madrid hay una máquina con gas refrigerante que se puede sacar y se puede poner la otra fácilmente. Y es un edificio de 25.000 metros cuadrados, que eso da una facilidad. Evidentemente hay otros sistemas, pero yo defiendo esta solución, puesto que con el aire siempre tenemos una ventilación garantizada, tenemos un free cooling. En Barcelona tenemos 1000 horas al año de free cooling y una oficina está abierta 2000 horas. Por lo tanto, el 50% del tiempo podemos tener enfriamiento gratuito. Bueno, aquí tenemos el diseño de la red, que es uniforme, todos los tubos son de la misma medida, y hay un control de presión a la salida del climatizador, porque es un sistema de volumen variable, porque la regulación de varicontrol maneja la salida de aire. En cada pilar del siglo XI, al lado tenemos 4 salidas de impulsión de aire que se han diseñado en el proceso, es de hierro, con unas perforaciones para que la velocidad del aire salga a muy baja velocidad, del orden entre 0,5 y 0,8, para conseguir el efecto de inundación de la sala. La sala tiene 7.000 metros cuadrados y lo que se pretende es que los 50.000 metros cúbicos que impulsamos de aire exterior se distribuyan de forma horizontal y sin molestias. Prácticamente a 1 metro de la reja la velocidad será inferior a 0,15 metros por segundo, será insensible. Esto ya lo hemos hecho en otras experiencias, justamente en la CAM de Alicante hace años, una entidad que ahora no está de moda, pero en aquella época hicimos una experiencia con ellos. Aquí vemos las diferentes posibilidades de conexión de tubo de 50 centímetros de diámetro, con sus derivaciones y las arquetas para impulsión, donde dentro hay el varicontrol de control de caudal de aire y de presión diferencial. La rejilla está hecha, es proceso para esto, no es de ningún fabricante, sino que se han calculado el número de perforaciones para que el aire salga exactamente a la velocidad que queremos.
Aquí, bueno, vemos en rojo donde tenemos el equipo de control. En este caso, sí, el controlador. Aquí tenemos el equipo de control de temperatura. Después veremos, va con más detalle. Exactamente. Este es el banco donde se incorporan todos los elementos de control de iluminación, de control del suelo radiante, que además, aparte de la climatización, hay suelo radiante para mantener una calefacción de base. Pues en un museo es importante que la temperatura por la noche no baje y haya condensaciones. Por lo tanto, hay que mantener siempre una temperatura mínima, que en este caso se hace con un sistema de suelo radiante que veremos. Y en este mueble que se ha generado hay todos los elementos de control de gestión, de los cuadros de iluminación, cuadros de potencia para la futura museografía. Aquí se ve con los planos de arquitectura pues las diferentes soluciones de paso de conductos, que son bastante complicadas, puesto se tuvo que excavar dentro de la sala y tuvimos el inconveniente de encontrar los restos arquitectónicos antiguos que los arqueólogos estuvieron analizando. Y bueno, esto salió en un programa de TV3, Sotaterra, salió parte de lo que se había encontrado aquí. Eso paró la obra durante un tiempo, pero finalmente se pudo continuar. Aquí se ven pues las diferentes soluciones, porque el pilar, que es realmente del siglo XI, pues hay que conservarlo y todas las actuaciones tienen que ser al margen de este pilar, tal como se ve aquí. Aquí vemos pues dos rejillas de impulsión y después también hay una arqueta de paso de tuberías. Se ve aquí, estos son los pasos de cables eléctricos, que son de diámetro 160. Aquí hemos utilizado cable de aluminio en lugar de cable de cobre, además como se utiliza para el alumbrado público, con unas conexiones estancas. Bueno, pues para no tener que utilizar cable de cobre, que es muchísimo más caro hoy en día, ¿no? Nosotros siempre nos pasa lo siguiente, que nos dan un límite de euros metro cuadrado que tenemos que resolver con este proyecto. No nos dicen cuánto costará, nos dicen, tenéis tanto dinero y tenéis que hacerlo. Entonces hay que buscar la solución. O sea, hemos cambiado todo el cable de cobre de tamaño grande, de 120, por blindos barra de aluminio o cable de aluminio. Aquí vemos también la nave y en este patio, que es en la zona norte, o sea, las naves son ciegas por los laterales y la fachada sur y la fachada norte están acristalados. Antiguamente estaban abiertos porque el mar llegaba justo hasta la entrada de la fachada sur y de allí se construían las naves y se echaban al mar directamente. Por lo tanto, antes era todo abierto, solamente eran unas cubiertas. Ahora se ha hecho un cerramiento de cristal, pero se mantiene la idea de las dos fachadas abiertas. Entonces, en la fachada norte, que es esta de aquí, hay un patio donde se han colocado todos los equipos de climatización específicos para dar servicio a los conductos que van enterrados. Aquí vemos ahora el suelo radiante, que tiene diferentes circuitos, que coincide con un equipo, pero bueno, esto es aparte. Y esto es para mantener como mínimo una temperatura en invierno, para evitar condensaciones, y que después el ambiente a nivel de suelo esté confortable. Tenemos que tener presente de que la altura máxima son 12 metros y por lo tanto se va a producir estratificación. El aire caliente pues nos iría hacia arriba, pues en lugar de calentar el aire mucho, lo que hacemos es calentar el suelo a una temperatura mínima. O sea, las condiciones de museo es de que en invierno esté a 18 grados y en verano puede estar a 25 o 26. No se pretende un confort, sino que seguir un poco las recomendaciones de ahorro de energía. Aquí hay dos circuitos que no se ven muy bien, que son los que alimentan a los diferentes colectores que tenemos dentro de un banco. Aquí los diferentes circuitos con su control, porque después dan servicio también a otra sala que esta ya está existente, que está en funcionamiento.
Este es el colector que va dentro del banco. Aquí vemos ahora otra vez la red de conductos y veremos aquí los equipos de climatización que están montados como un tren sobre unos perfiles. Y este es el sistema de climatización. Todo el sistema que está incluido aquí y da servicio a los conductos que van enterrados. En medio tenemos un equipo bomba de calor a 4 tubos, clase A. Viene de origen ya, clase A. Tenemos un equipo de aire exterior en este lado, otro en este lado, que son de 25.000 metros cúbicos. Tenemos de los de 50.000 metros cúbicos, que dividido por los 7.000 metros cuadrados nos da del orden de 7 metros cúbicos hora metro cuadrado de renovación de aire, que es un mínimo, bastante mínimo, pero por la ocupación que se prevé es suficiente. Entonces, todo este aire es siempre exterior y después también se extrae el equivalente en estos climatizadores de aquí y de aquí se extrae pues 25.000 metros cúbicos que evidentemente van coordinados con este. En función del caudal que dé, según, como es volumen variable, según el funcionamiento puede dar 25.000 y menos, el ventilador, el equipo de extracción trabajará al unísono, siempre con prioridad a la impulsión. De forma de que en el equipo de extracción tenemos unas baterías para recuperar termodinámicamente la energía. De forma de que la bomba de calor esté trabajando siempre en la posición óptima. Pues quiere decir que si el equipo está trabajando siempre por encima de un COP de 3,2, estás trabajando siempre en clase A. Y esto es lo que estamos defendiendo delante de IDAE y de ICAEN, diciendo si estamos trabajando en estas condiciones, con todo el sistema es clase A. Aquí están todos los equipos que están en este patio. Los equipos llevan ventiladores plug fan, que son los de consumo más eficiente. Las baterías están diseñadas para que la velocidad del aire sea inferior a unos niveles que nos permiten clasificar los equipos en A+. O sea, estos vienen certificados de Alemania, equipos A+, y por lo tanto podemos perfectamente, en el dictamen que podamos hacer, decir, señores, la información es esta, y por lo tanto estos equipos están certificados de origen. Las condiciones para que tengan clase A, pues es el ventilador, las velocidades y las pérdidas de carga. Nosotros aquí no utilizamos recuperadores estáticos, por lo tanto tenemos menos pérdida de carga, porque utilizamos recuperador termodinámico, que esto lo veremos al final. Este es el equipo de extracción de aire, en que hay baterías y hay un silenciador, porque el ventilador plug fan va a más velocidad, va a revoluciones, es de corriente continua, que tiene pues una conmutación electrónica que permite trabajar en estas condiciones, pero tiene que tener un silenciador para evitar pasarse de niveles de ruido. El equipo bomba de calor, que viene de origen, viene incorporadas las bombas de recirculación de agua dentro del equipo, porque si no, las bombas no serían dentro de clase A. O sea, todo el equipo con sus bombas y sus circuladores hidráulicos están certificados. Aquí hay el sistema de control típico para volumen variable, con todos los... Esto se va a probar en fábrica y después se llevará directamente a la obra. Aquí vemos, aquí tenemos el poste famoso donde vamos a colocar todos los elementos para no colocarlos sobre pilas antiguas, los elementos de iluminación, detección y la sonda de temperatura que va a controlar las 4 impulsiones de aire. Que evidentemente, pues en algunas zonas se puede poner una temperatura diferente si es necesario. Cuando se vaya a montar la museística, habrá zonas con más cargas eléctricas porque van a poner temas informáticos y de proyección, donde se va a generar más calor y por lo tanto tendrán que trabajar algunas zonas más que otras. Y aquí explicamos un poco el funcionamiento que nosotros hemos previsto de la recuperación en invierno. O sea, la bomba de calor está funcionando de forma de que calentamos el aire, que nos viene a 3 grados hasta 18,
y enfriamos el aire que evacuamos desde los 23 hasta los 11. O sea, esto es fácilmente. O sea, nosotros ponemos una batería aquí y lo que hacemos es crear una carga artificial de frío, de forma de que abrimos la válvula en la batería de frío a partir de temperaturas por debajo del punto que nosotros indiquemos 15 o 10 grados para tener entonces la bomba de calor trabajando en recuperación. No en bomba de calor, está trabajando en recuperación y por lo tanto entonces el COP puede ser T4 y estamos calentando el aire de entrada consumiendo la cuarta parte de la energía. Entonces aquí, sumando el consumo de la bomba de calor y sumando la potencia absorbida de los ventiladores de los diferentes equipos, pues tenemos esta eficiencia. Esto evidentemente no es la primera vez que lo hacemos. El auditorio de Gerona tiene esta solución, ¿ya? El Cosmocaixa tiene esta solución, y se ha puesto. El Hospital de Sant Pau tiene esta solución en invierno y realmente es importante porque entonces el desescarche de las bombas de calor prácticamente no se produce, porque estamos trabajando, enfriando el aire de extracción. Esto es importante. Entonces, el sistema se podría certificar, que nosotros defendemos así, que todo este conjunto es clase A, porque además que viene certificado, operativamente está trabajando en este nivel. Y en verano hacemos exactamente lo mismo. Entonces, enfriamos el aire desde 30 a 10, bueno, aquí se ve mejor, hasta 15 grados, y el aire de expulsión, que lo tenemos dentro a 24, la batería utilizamos como de condensador y enfriamos, calentamos el aire de 24 hasta 40. Entonces, evidentemente, si fuera estamos a 30 grados, la eficiencia es mejor utilizando aire 24 que utilizando aire a 30, y el COP o el ER pues es muy superior, y también podemos decir que estamos dentro de la clase A porque estamos por encima del 3,2 que nos pide Euroven. Aparte de esto, dado que el edificio tiene sus circunstancias, por la noche se ha previsto evacuar el aire caliente que se puede acumular en verano por los exutorios, que son de una protección de incendios, pero además nos permite pues sacar todo el aire caliente que se puede estratificar debajo de la cubierta, ya que, dado de que tenemos un mando posible desde el control central para operar, abrir y cerrar directamente. Y evidentemente estamos en este impasse de que nosotros queremos certificar las instalaciones como ingenieros, aparte del edificio. Y evidentemente la Administración aún no tiene, la Administración solo quiere tener un programa que le pase IDAE, introducir los datos y que salga todo hecho, ¿no? Pero yo como profesional pienso de que si los equipos son clase A, es igual que en una vivienda, si tenemos el frigorífico, la nevera, el televisor de LEDs, el equipo multi-split clase A, las instalaciones son clase A. Por lo tanto, deberíamos defender esto. Nada más, muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta? Sí. Senyor Milià, a l'hora del disseny de la climatizació, la impulsió es tot terra, Sí. el retorn també, no? Sí. Llavors, vau fer una simulació una mica per saber com es repartia aquest aire fred? Perquè entenc que voleu que s'estratifiqui perquè no m'arribi dalt, però que m'arribi a 2 o 3 metres. Amb un fabricant bastant bo, alemany, vam fer la simulació. Llavors vam posar l'exutori que es pogués fer manualment, perquè a la nit, o sea, de noche, podemos abrir los exutorios y la acumulación de aire caliente pues, se puede evacuar. Pero evidentemente nosotros estamos climatizando los 2 metros, lo de arriba ya no nos interesa, pero se ha hecho la simulación y claro, si tenemos, por ejemplo, 24 grados a los 2 metros, arriba podemos tener 29.
perfectamente. Pero claro, no es zona de ocupación. Estamos jugando con esto. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una. Sí. Una que son dos. Uy. Una que has comentado con respecto a lo que es la limitación económica en los euros por metro cuadrado. Al final también supongo que os planteasteis una limitación de demanda en kilovatios hora metro cuadrado. Sí. No voy a entrar en ese detalle, la pregunta es muy sencilla. El hecho de implantar estos sistemas con respecto a una convencional, económicamente hablando, y a pesar de haber cumplido el presupuesto, era mucho más elevado, y la reducción de la demanda, en definitiva, o mejor dicho, más que de la demanda, del gasto energético del edificio por la utilización de estos sistemas, ¿en cuánto lo evaluarías? No, es que, a ver, no hay referentes. Quiere decir, si haces un edificio con las condiciones que te marca la normativa actual, pues tienes que poner unos mínimos. O sea, a ver, hay muchas oficinas que tienen sistema con cassettes, que la ventilación no sabes dónde está. Hay hospitales que tienen un fan coil por habitación y la ventilación no sabes dónde está. Entonces, estos señores dicen, el consumo es muy bajo, pero es que no se cumplen las condiciones. Es cuando se cumplen las condiciones hay un consumo energético. Entonces, lo que hay que hacer, o sea, nosotros, aquí hay un representante del Hospital de Sant Pau que lo puede decir. En el Hospital de Sant Pau cogemos 1,5 millones de metros cúbicos del exterior cada hora y lo introducimos dentro del hospital. Y echamos 1 millón de metros cúbicos al exterior cada hora. Entonces, ¿qué hacemos? Ese 1 millón de metros cúbicos lo enfriamos para recuperar la energía. En lugar de echarlo a 20 grados, cuando fuera hasta cero, lo echamos a 11 y recuperamos parte de la energía. Pero claro, hay un consumo. Pero es que los otros hospitales no tienen este nivel. O sea, no cumplen el código técnico, no cumplen el RIT. ¿Sí? Y por lo tanto, claro, entonces es diferente. Pero evidentemente nosotros siempre nos marcan una cantidad máxima. En el Hospital de Sant Pau fueron 360 euros metro cuadrado, todas las instalaciones, todas, O sea, media tensión, gases, electricidad, clima, saneamiento, todo, Entonces tienes que manejarte y buscar la solución óptima. Estudiamos cogeneración, estudiamos esto. No, hay que buscar una solución simple, óptima y que tenga la eficiencia con las condiciones que nos pide la normativa actual mejores. Claro, si nosotros cogemos un sistema donde tenemos equipos que son clase A, mejor ya no podemos buscar, si el mercado es lo que nos da. Y entonces, en este caso, buscamos esto y teníamos unos condicionantes del espacio. La instalación, si no recuerdo mal, esta instalación está, bueno, es que aquí está mezclado todo, pero la instalación de clima es del orden de 1 millón de euros. Si lo repartimos por los 7.000 metros cuadrados, tampoco es que sea excesivamente cara. Estamos a 100 y pico euros metro cuadrado. Si compramos con una oficina, pues no podemos ver que no es excesivamente cara, ¿no? Porque, a ver, todos los materiales que usamos, que es tubo de plástico con un aislamiento de Armaflex, es decir, y los equipos, bueno, son de mercado tradicionales, pero con la etiqueta clase A. Esto es un plus que se paga, pero repercutido después por los metros cuadrados no tiene importancia. Muy bien. Bueno, el RITE, la primera página pone que si el técnico tiene una solución mejor, la puede hacer. Por lo tanto, yo defiendo esto. Mire, yo hace 25 años hice una instalación de placas solares de agua térmicas y no he hecho nunca más, porque no tuvimos un problema con los clientes, ¿no? Entonces, en el Sant Pau, por ejemplo, y hay un señor que aquí lo sabe, no hay placas solares térmicas, porque hicimos un documento al ayuntamiento que con la recuperación de la energía que podíamos tener, cubríamos 24 horas la producción de agua caliente. Y da la circunstancia que el centro de cálculo del Hospital de Sant Pau disipa 25 kilovatios
Y esos 25 kilogramos nos permiten calentar 20.000 litros cada día a una temperatura equivalente a las placas solares. Y gratis. Y sin añadir placas solares. Sí. Bueno, pero yo puedo trabajar, como hemos visto aquí, en frío, en clase A. Por lo tanto, ya no, ya no me preocupo de ir más lejos. Evidentemente que a lo mejor podemos estudiar y siempre se puede mejorar. Esto yo lo tengo claro porque cada día aprendo algo y aún sigo aprendiendo. Siempre se puede mejorar. Pero cuando hicimos este tema lo vimos que por necesidades, porque claro, un climatizador con enfriamiento indirecto diabático o como sea, clase A, no lo encontramos. Por lo tanto, nosotros queríamos que todo fuese clase A. Esto fue lo que encontramos más fácil, inmediato, y así lo hicimos, ¿no? Evidentemente, a lo mejor el próximo proyecto, pues damos un paso más. Yo siempre, profesionalmente, he dicho de que cada proyecto que hacemos, un 10% es de innovación, porque siempre que asumes un riesgo. Entonces, ese 10% va sumando y a lo largo del tiempo has ido innovando a lo largo. Entonces, no se puede poner una innovación al 100% en un proyecto. Tienes que saber. Nosotros utilizamos, por ejemplo, las bombas de calor a 4 tubos hace muchísimos años, porque es una solución, podríamos decir, técnica muy fácil. Para mí es una caja negra que el responsable es el fabricante. No tengo que hacer sala de máquinas. Se pone en la cubierta, el arquitecto, pues perfecto, lo ponemos en cubierta. Sale agua fría y agua caliente. La eficiencia, evidentemente, en Barcelona es mejor que en Madrid, eso ya lo sabemos, pero aquí, utilizando aquí, va perfecto. Hemos puesto, sí, muchísimas, y no nos han... bueno, evidentemente los compresores tienen su vida, ¿no? Pero como todas las cosas se tienen que mantener. Pero es una solución. Entonces, es una solución que no tiene sorpresa, porque viene la caja negra, se pone, se conecta, el instalador, pues también le va bien, porque factura sobre un valor que tiene poca mano de obra, por lo tanto, todos contentos, ¿eh? Y eso facilita muchas veces. Y cuanto más simple y cuanto menos elementos tenga la instalación, mejores resultados. Esta es mi filosofía, ¿eh? Bueno, perdonad, pero como nos estamos pasando bastante el tiempo, si queréis hablar con él o con el colegio, Seguimos. luego,